tedioso, espero. Empieza así, y tiene que ver precisamente con la búsqueda de la literatura del universo inconcebible. A principios del siglo XX, un niño juega en la casa de su tío con unos cubos que le ayudan a imaginar un mundo con más dimensiones de las que observamos. Se trata de un material que acompañó a un libro del matemático Charles Hinton titulado Una nueva era del pensamiento, publicado en 1888. La editorial londinense Swan Sonnenschein hizo un verdadero libro objeto. El texto planteaba el problema de una geometría que se mueve en una cuarta dimensión espacial. Digo cuarta dimensión espacial porque la cuarta dimensión de la que siempre hablamos es la dimensión temporal. Entonces aquí estaríamos hablando del equivalente a la quinta dimensión en términos normales, o lo que nosotros entendemos como eso. Esto, por supuesto, es muy difícil de imaginar. ¿Cómo podemos imaginar 5 dimensiones? Nada más para darles una idea, imagínense una persona que viviera dentro de un cómic, dentro de una historieta. Si pasa una mosca volando sobre la historieta, vamos a ver una sombra que recorre la página de la historieta. Pero el que vive dentro de la historieta no tiene ni idea que es una mosca que está volando, porque no tiene la idea de una tercera dimensión. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos imaginar una quinta dimensión? Para pensar lo impensable, Hinton creó una serie de 81 cubos de diferentes colores. Con esos cubos, dice el investigador Joan Culiano, jugaba un niño que se llamaba Jorge Luis Borges. La idea de Hinton era que cada una de las caras del cubo, que tenían un color y un nombre, debía memorizarse. Esto permitiría realizar todo tipo de operaciones mentales para construir diversos objetos. Con este entrenamiento se podría ver entonces su interior, sus entrañas. La imaginación de Hinton no paraba ahí. Ese era tan solo uno de los pasos necesarios para aprender a visualizar la cuarta dimensión. En el libro Más allá de este mundo, paraísos, purgatorios e infiernos, un viaje a través de las culturas religiosas, Culiano señala que en esta búsqueda, Hinton construyó una especie de hipercubo a partir de 64 cubos más pequeños. Este es un antecedente del llamado cubo de Rubik. Y elaboró un patrón complejo que supuestamente podía hacer girar al cubo más grande hacia una dimensión superior. Esto se lograba al hacer rotar de manera precisa los cubos menores. Podemos imaginar, y aquí empieza ya un ejercicio de imaginación, cómo el niño Borges juega con los cubos y arma un poliedro que se asemeja a una esfera. En una de las caras pulidas hasta la transparencia, ve reflejado su rostro. En otra de las caras, se ve a sí mismo pero viejo. ¿Así será su rostro del futuro? Toca esa imagen que parece desprenderse de una de las aristas como una lámina delgada. Borges la remueve delicadamente, como se da la vuelta a la hoja de un libro viejo que está a punto de resquebrajarse. Se abre entonces una cara del poliedro. Borges penetra por ella. Cruza una nueva dimensión espacial y el tiempo cambia. Su cuerpo cansado baja unas escaleras apoyado en con un bastón. Al pie de la escalera encuentra una maravillosa esfera de casi intolerable fulgor. Borges escribirá sobre ella en un cuento llamado El Aleph, que habla de un punto que, como en un holograma cósmico, contiene todos los puntos del universo. El Aleph es una miniatura del poliedro al que ha entrado. Lo toma en sus manos. Tiene el privilegio de ver lo que sus ojos ciegos no verán de nuevo. Es una geometría inimaginable. Todo aparece de manera simultánea. El centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Cada cosa se puede ver desde todos los puntos de vista, de una manera vertiginosa que parece fluir a la velocidad de la luz. En su relato, Borges aludirá a poetas y a místicos para ensayar una descripción. Dice, con comillas, es como un ángel de 4 caras que a un mismo tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte
y al sur. Borges contempla el Aleph, lo ve en sus manos y en las paredes que lo rodean. Está en el Aleph dentro del Aleph. Se emociona con lo que puede observar. Brinda su testimonio. Y esto es comillas del aire. Vi el populoso mar. Vi el alba y la tarde. Vi la muchedumbre de América. Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Aparece la violenta cabellera de una mujer, un poniente en Querétaro que parece reflejar el color de una rosa en Bengala. Surge un globo terráqueo entre dos espejos multiplicados sin fin. El escritor se deslumbra ante la bandada de imágenes. Una baraja española, tigres, todas las hormigas que hay en la tierra, un astrolabio persa. Borges sabe que ha llegado a la frontera de la unidad de la vida. Comillas. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph en la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Eso es. Ahora quiero mostrarles, y luego comentaremos con Luis Felipe, un ejercicio en donde todo esto lo resumo en un minuto. En un imaginante que estamos esperando que pueda aparecer de alguna manera en 360 grados. En donde, por ejemplo, uno pueda tener en su teléfono celular el imaginante, y cuando uno inclina el teléfono, uno ve otra perspectiva de la narración. Esta narración es una imaginante de 1 minuto, es plana, es clásica. Vamos a ir a otro tipo de narración que va a durar 2 medios minutos, porque va a tener esta posibilidad de mover las imágenes. Pero entonces vean esto, porque creo que es muy interesante, y que de verdad el esfuerzo que hicieron los compañeros que trataron de imaginar todo esto me parece de verdad maravilloso. Este es el Aleph de Borges visto desde los imaginantes. A ver, este no es ahorita, es uno más que aquí está. Esta es una pausa para romper los límites del pensamiento. A principios del siglo XX, un niño jugaba con unas piezas que venían junto con un libro del matemático Charles Hinton. Prometían la experiencia de la cuarta dimensión. Este niño se llamaba Jorge Luis Borges. Podemos imaginar que descubrió cómo sería su rostro en el futuro y cómo, al entrar a una nueva dimensión, encuentra una maravillosa esfera. Borges escribirá sobre ella en un cuento llamado El Aleph, que habla de un punto que, como en un holograma cósmico, contiene todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, un astrolabio persa, la violenta cabellera de una mujer, el inconcebible universo. Todo comienza con un niño que rompe los límites de la imaginación y nos permite asombrarnos con el Aleph de Borges a la vista. Bueno, obviamente el Aleph de Borges es una de esas maravillas que uno encuentra en la literatura y que nos enfrenta a uno de los problemas o uno de los miedos más ancestrales, ¿no? El miedo al infinito, o cómo lidiar con el pavor del infinito, o qué diablos es el infinito. O sea, efectivamente, como decía Pepe, esta idea del infinito la podemos encontrar en muchísimos escritores, ¿no? O sea, el ejemplo de la persona que vive en la historieta es más o menos lo que dice San Agustín cuando trata de explicar la plenitud, ¿no? Y usa de comparación el mar para hablar de la plenitud. El infinito, sin embargo, es una de esas nociones que uno tiene, o que la humanidad ha tenido enclavada desde siempre.
Ahora ya hemos perdido un poquito la noción de la infinitud, básicamente porque no se ve el cielo. O sea, la mayoría de las personas viven en grandes ciudades, y en las grandes ciudades no se ve el cielo en la noche, o se ven 5 o 7 estrellas, a lo más 50, ¿no? Pero si vamos al campo donde no haya mucha luz, y de preferencia en el desierto, digamos a Pitacate, Sonora, o en Santa Rosalía, Baja California Sur, entonces nos damos cuenta a través del infinito. Pero ve uno las estrellas, ve el infinito, ve uno la arenita, en Pinacate o en Santa Rosalía, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son más? ¿Y qué pasa si nos imaginamos que hay un innumerable aún mayor que esto? ¿Y qué pasa si nos imaginamos que hay un número mayor que esto, un conjunto mayor a esto? Bueno, resulta que en la ciencia, que también lo platicamos en la tarde, hubo un tipo que estaba buscando a Dios, que se llamaba Jorge Cantor, que se le ocurrió que tenía que haber un tipo de matemáticas para tratar de hablar de los infinitos. Entonces desarrolló la teoría de los conjuntos o de los números transfinitos. Y ahí se dio cuenta más o menos de lo que uno intuye, que sí, hay infinitos, bueno, hay innumerables, que tienen infinitud, hay infinitos, pero además hay infinitos que son mayores que otros infinitos. Además hay infinitos que son más densos o más ricos que otros infinitos. Entonces, bueno, ¿no pasa lo mismo también cuando hablamos de la literatura? O sea, si ustedes recuerdan o imaginan o bueno, la literatura de cualquiera de las artes, algún poema pequeño, por ejemplo un haiku que les haya marcado en su vida, o un poema que les haya marcado en su vida, y luego recuerdan la cantidad de veces que lo han leído y las diferentes interpretaciones que le han dado a ese haiku o a ese poema. Primero, aceptamos que no todas las interpretaciones que le hemos dado a ese poema es la misma. O sea, el de mamá soy Paquito, ya no le hice travesuras, digo, por poner algún poema simple, nos daba risa de niños, luego nos hizo pensar algo. Si lo escuchamos el día que se muere nuestro padre, nuestra madre, chillamos y chillamos recio, etc. Y luego también nos puede dar risa de, no, esas son cursilerías, ¿no? Ahora yo estoy leyendo a Ginsberg, ¿no? Quien sea, ¿no? Es Pound. Pero es decir, un mismo texto tiene una cantidad infinita de interpretaciones. Lo mismo que puede pasar con las estrellas cuando miramos las arenas, o que puede pasar cuando estamos manejando los números. Y sin embargo, sí tenemos esta sensación en un buen poema o en una buena obra de pintura, de que podemos contener al universo en un momento. Más o menos lo mismo que hace la ciencia. Esto es muy interesante y como nos damos cuenta, en Borges sí les quedó esta sensación de que visitaron todo el universo en un instante. Eso es lo que da precisamente la literatura. Hoy precisamente platicaba con Luis Felipe de otro instante maravilloso de literatura que va desde los tiempos más antiguos hasta los tiempos de Borges, en donde estamos hablando de esa búsqueda del inconcebible universo, de la unidad en la que estamos comunicados o que desearíamos estar comunicados. Y la historia aparece en un relato muy antiguo que recoge un gran autor italiano que se llama Roberto Calasso. Roberto Calasso en el libro que se llama K, pero es K-A. Él tiene otro libro que se llama K, pero es nada más la pura letra K. El otro tiene por lo menos 2 letras, K y A. Se pronuncian igual, pero son 2 libros del mismo Roberto Calasso. Uno sobre Kafka, otro sobre la mitología hindú. Y en el que recoge la mitología hindú, hay una historia que yo le comentaba hoy a Luis Felipe, que a mí me parece fabulosa. Resulta que el niño Krishna era muy travieso de pequeño. Y entonces los amiguitos se acercan con la mamá y le dicen, tu hijo está comiendo pasto. Y entonces la mamá preocupada se acerca con el niño y el niño la reta y le dice, claro que no, mamá. Entonces, a ver, abre la boca. Y entonces abre la boca el niño y la mamá es succionada dentro de la boca del niño, Krishna, y entonces entra a un espacio en donde empieza a ver lagos, empieza a ver un universo, montañas, bosques, empieza a ver, y lo dice así Calasso,
empieza a ver la franja jaspeada del zodiaco, empieza a ver las galaxias más lejanas y se va alejando en este viaje hasta que de repente desemboca en unas calles de un pueblo que se llamaba Gokula, no Comala, pero está cerca. y en ese pueblo empieza a ver que hay una mamá que le está abriendo la boca a su hijo. Le da la vuelta completa a esta sensación de que estamos más comunicados al final del día de lo que pensamos. Y este sueño de la comunicación fue planteado precisamente por Einstein. En la ciencia, cuando estamos hablando de las historias de la ciencia, el sueño de la unidad pasa por el famoso viejo Einstein. ¿Quiénes vieron aquí una película que se llama The Theory of Everything o La Teoría del Todo? Algunos de ustedes la vieron, ¿verdad? Creo que el actor principal ganó el Oscar interpretando a Stephen Hawking. Y había una frase muy interesante que hablaban en términos de la cosmología, para hablar precisamente les causó asombro la historia mítica que les acabo de contar, ¿no? Bueno, las historias de observar el cielo causan tanto asombro que cuando le preguntan a Stephen Hawking de qué se trata, le dicen: tú que eres la mujer de la que se va a enamorar, la que va a ser el amor de su vida, están empezando a tener sus primeros contactos, y entonces le dice: ¿tú qué haces? Y le dice: estudio cosmología. Y entonces le pregunta: ¿y qué es la cosmología? Y entonces la respuesta de Stephen Hawking es memorable: es la religión para ateos inteligentes. Entonces nos damos cuenta de que está el mismo asombro que sentimos con la literatura, está presente también ese mismo asombro en la ciencia. Esos son puntos de contacto, independientemente de que a veces la semántica nos haga algunas trampas y no queramos darnos cuenta de que hay elementos comunes entre literatura y ciencia, o lo que exploran a veces los mitos. Y Einstein estaba buscando precisamente la teoría del campo unificado, y resulta que el problema es que en su tiempo él no logra descifrarla, y luego se realizan teorías muy interesantes que son muy especulativas, que son muy controvertidas, pero una de las más interesantes de estas teorías se llama la teoría de las supercuerdas. Y la teoría de las supercuerdas lo que está diciéndonos es que en vez de ver a los átomos como puntos, los podríamos ver como cuerdas vibrantes, y que toda la materia no es más que la vibración de una sola cuerda, que al desdoblarse en diferentes vibraciones crea, por ejemplo, protones, crea neutrones, crea fotones y crea todas las leyes y fuerzas de la naturaleza. Y mágicamente la fuerza de la gravedad, que no podía ser integrada dentro de las teorías tradicionales que intentaban unificar el mundo, se puede unificar. Pero el problema es que esta teoría requería muchas más dimensiones. Ya no estamos hablando de 5 dimensiones, estamos hablando de 10, 11 dimensiones. Y el problema es que, pues, ¿cómo no? Pues no las hemos visto. Y la imaginación de la ciencia entonces es verdaderamente notable, porque los científicos dicen: ah, claro, no la vemos porque hay dimensiones que quedan enroscadas, y nuestros ojos no están hechos para ver esas geometrías. Nuestra percepción, así como la percepción de los que viven en el mundo de Planilandia, ese mundo plano de 2 dimensiones que de alguna manera describiera Edwin Abbott, pues resulta que lo mismo ocurre con nosotros. No nos podemos imaginar más dimensiones. Pero lo interesante es que al final del día, lo que se presta mucho a esta teoría, y esto me lo dijo uno de los grandes científicos que investigan este tema, que se llama Edward Witten, es que de alguna suerte haya una especie de imagen musical del universo. Pitágoras nos dijo hace 2500 años que una piedra es música congelada. Y de alguna suerte lo que estamos viendo es que esta metáfora, esta forma de concebir el universo como cuerdas, nos está hablando de una sinfonía cósmica que opera igual en los átomos de los grillos que de las ballenas, que de las estrellas, que de las piedras, que de las galaxias. Hay una música oculta, y esto es muy interesante porque resulta que esta música no la podemos escuchar.
Shakespeare decía que si tuviéramos